Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos hoy a hacer un video bastante particular. El otro día estaba jugando un poco con contenedores Docker y se me ocurrió, che, ¿se podrá correr un emulador en un contenedor? Y la respuesta es que sí. Busqué un par de cosas en Google, encontré algunos repositorios que después les voy a pasar, pero básicamente he logrado, bueno, después de ciertas modificaciones, he logrado levantar un emulador de NES, en este caso con Zelda, en un contenedor Docker. Por si no me creen, vamos a ver el contenedor Docker PS. Acá está, en ejecución, hace 18 segundos. Lo interesante de esto no es el emulador, ni Zelda, ni nada por el estilo, sino que me ha llevado a tener que a profundizar sobre ciertos aspectos de el acceso a recursos del sistema por parte del proceso NES, ¿no? Que es el comando que se está ejecutando en el contenedor. Y me pareció bueno, dije, che, esto puede ser un buen disparador para profundizar en temas que ya he hablado un poco, sobre descriptores de archivos y nodos y ese tipo de cosas. Pero esta vez entender por ahí en Docker este concepto, idea de que un proceso se ejecuta de forma aislado. O sí, que un proceso está aislado y tiene su propia vista de recursos del sistema, que no es virtualización. Entonces vamos a profundizar en eso, a ver, bueno, ¿qué se basa este aislamiento? ¿Y cómo podemos hacer para que un contenedor o el proceso que se ejecuta en un contenedor rompa en principio ese aislamiento? Así que bueno, vamos a empezar. Solamente para demostrar que esto funciona, salvo el joystick, que el joystick sí no lo pude hacer andar, pero bueno, creo que tiene algo que ver más con el emulador que con el acceso al dispositivo. A ver, ¿cómo era esto acá? Ahí está. Toque. Bien, funciona. Se escucha la música, toma el teclado. Excelente. Bueno, después vamos a ver, o sea, ya les advierto, este video va a ser un poquito largo. Vamos a ver cosas bastante en profundidad, bastante copadas. Saben que me gusta, más que hacer tutoriales, es entender cómo funcionan las cosas y el por qué cuanto más raro y oscuro se ponga el nivel de profundidad que nos vayamos, mejor. Así que, nada, paciencia. Esto es para gente que realmente le interese, claramente. Y voy al final, bueno, les voy a mostrar bien cómo es el comando y les voy a dejar a disposición todo el Dockerfile y todo lo necesario para replicar el experimento. Ya les voy advirtiendo que si ustedes están utilizando algún entorno de escritorio completo, como en Linux Mint, por ejemplo, ¿no? Que puede tener mate o alguna cosa así, no va a funcionar porque tenemos estas capas de sonido como Pulse Audio, Pipewire. Yo en este caso estoy trabajando en este entorno, es una máquina virtual que literalmente solo tiene OpenBox y permite dibujar ventanas, nada más. Es muy básico, justamente para lograr que no haya distintas capas de software que interfieran en el acceso al dispositivo de sonido. Pero bueno, me estoy medio adelantando. Así que voy a cerrar esto y vamos a ir ya metiéndonos de lleno a la primera parte. De lo primero que vamos a hablar es de los recursos del sistema. ¿Qué son los recursos del sistema? Algo que hemos escuchado un montón de veces y en principio, lo que podemos decir sobre los recursos del sistema es que son los elementos que básicamente forman una computadora. En esto tenemos el CPU, la memoria, controladores de disco, los discos, interfaces de red, etcétera, 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 ¿no? Pero estos como tales son piezas de hardware. No, nosotros no tenemos acceso a ellos de forma directa. No es que utilizamos un disco o utilizamos un CPU o utilizamos una interfaz de red directamente, sino que tenemos dentro del sistema operativo referencias a estos dispositivos. Son abstracciones lógicas que básicamente es lo que a nosotros nos permite, a nosotros no en realidad, a los procesos le permite poder hacer uso de estos dispositivos. Por ejemplo, tenemos un dispositivo de almacenamiento, no sé, los discos rígidos o los medios de almacenamiento. En Unix lo llamamos dispositivos de bloque.
puedo poner LSBLK, entonces me va a mostrar los diferentes dispositivos. Y estas son abstracciones lógicas para utilizar el dispositivo. El dispositivo, básicamente, el de almacenamiento, es este, SDA. Y esto que tenemos acá son estas representaciones lógicas de sus particiones. En realidad, todo es una representación lógica de lo que es, en este caso, un recurso de almacenamiento, un dispositivo de almacenamiento. Ahora bien, todos estos dispositivos, en general, ¿no? Nosotros los vamos a ver como archivos. Por ejemplo, tengo con ls/dev el directorio para básicamente el mapeo de dispositivos en formato de archivos, ls/dev sd asterisco. Vamos a ponerlo así. Entonces nos van a aparecer 3 archivitos. Estos son archivos especiales. Por ejemplo, vamos a poner el comando file /dev /sda. Entonces, file no lo tengo. Vamos a tener que instalarlo. Bueno, ya lo instalé. Ok. Entonces, vamos a repetir el comando. File sda me va a decir que este archivo es un archivo especial de bloque. No es un archivo común como podría abrir un archivo de texto y editarlo. Pero es esa abstracción, ¿no? Es esa representación lógica que el sistema operativo, o mejor dicho, el kernel, nos presenta para que nosotros podamos trabajar con ese dispositivo. Entonces puedo utilizar un programa como por ejemplo blkid, que me va a permitir SDA1, por ejemplo, le estoy pasando este archivo, /dev /sda1, y me va a dar información acerca del dispositivo, como por ejemplo la ID de la partición, y no tiene file system, vamos con SDA2, y este tiene file system, tamaño de bloque, el file system es ext4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces básicamente lo que estoy teniendo acá es una vista, ¿no?, a dispositivos, en este caso de almacenamiento. Entonces eso ya cuenta como recurso del sistema. Después tenemos, por ejemplo, otros tipos de dispositivos que podemos ir mencionando, qué sé yo, dentro del directorio dev, SND. Todos estos archivos representan los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de sonido, básicamente los componentes de la placa de sonido. Entonces el kernel lo que hace es nos expone estos archivos para que un proceso, es decir, un programa que lo necesite, los pueda utilizar. Vamos a hacer un experimento. Vamos a utilizar, a ver si lo tengo acá, a ChatGPT. Acá lo utilizo para pedir comandos rápidos y está bueno también para, o sea, quiero utilizar ChatGPT como herramienta. Me estoy programando una shell para utilizar desde la línea de comandos, así no tengo que pasar de ventana a ventana. Pero bueno, cuando tenga más novedades se irán dando cuenta. Bueno, entonces en principio vamos a pedirle comandos para probar la placa de sonido mediante, vamos a poner así, mediante alza. A ver qué nos propone. Para probar bla. Bueno, vamos a poner este de acá, speakers. Esto, si yo no me equivoco, vamos a hacer así. Si yo no me equivoco, esto va a poner un ruido rosa. Creo que sí, un sound. Va a hacer la prueba por canales y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos acá un proceso dado que está utilizando la placa de sonido. Este proceso puede ver esos dispositivos y los puede utilizar. Otra forma que tenemos de hacer esto, acá como nos dice, a ver, creo que OBS lo está tapando. OBS, acá. Bueno, vamos a repetirlo. Esperen que lo que voy a cambiar de lugar es la ventana de... Vamos a cambiar de lugar la ventana de ChatGPT. Vamos a ponerla por ahí. Bien. Entonces, el otro comando que nos proponía ChatGPT es literalmente reproducir un archivo de sonido. Apply, no, ¿qué puse? No, claro, copiar. Ahí está. Front
Center. Entonces reproduce un archivo de sonido y ya. Entonces, como vemos, en este caso es el proceso apply o en realidad el comando cuando se ejecuta pasa a proceso, tiene acceso al dispositivo de sonido, que como les mostré, la representación lógica la tiene dentro del directorio SND. Otros dispositivos, por ejemplo, podríamos tener en ls/det/input, si no me equivoco, ls/input. Bueno, acá tenemos varios dispositivos. Por ejemplo, mouse, joysticks, teclados, o sea, lo que fuese. Todo tipo de dispositivos. En este caso, dispositivos de entrada. Esto lo organiza como dispositivo de entrada. Sabemos que tenemos periféricos de entrada-salida. Bueno, esto acá se organizaría, en principio, los dispositivos de entrada. Ahora bien, estaría interesante poder utilizar algunos de estos dispositivos. Vamos a ver, a utilizar acá ChatGPT, a ver si nos puede ayudar. Hacer un script en Python que utilice el dispositivo de entrada de joystick e imprima en la terminal qué botón está siendo apretado. El dispositivo se pasa como argumento. Vamos a ver qué nos pone. Tuki. Import seeds, struct. Sí, creo que esto no vamos a necesitar ninguna librería especial. Ahora bien, ¿qué dispositivo está utilizando? No lo sé. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es una máquina virtual, ustedes no lo están viendo, pero yo estoy desconectando el dispositivo de la máquina virtual. Entonces como que lo desenchufé de la computadora. Entonces yo voy a utilizar un comando que se llama dmex, que básicamente sudo, vamos a ver como root. Ahí está. Dmex básicamente nos va a dar información de lo que va sucediendo medio en tiempo real en el kernel. Entonces, esperen que voy a apagar un poquito a ChatGPT. Lo que pasa en el kernel. Vamos a agrandar esto. Entonces tenemos, por ejemplo, USB disconnected. Voy a hacer un ls/dev/input. Y vamos a ver que tenemos JS0, JS1, mais, etcétera, etcétera. Voy a volver a enchufar el joystick. Bueno, no lo están viendo, pero estoy montando el joystick en la máquina virtual. Si hago un tile a dmex, vamos a encontrar que acá ya se encontró un nuevo dispositivo USB, etcétera, etcétera, etcétera. El dispositivo, input 9, input 0. Ok. Acá nos está diciendo cómo lo mapeó. ¿Cómo lo mapeó? A ver, vamos a hacerle un ls a input. Y vamos a encontrar que lo tenemos JS2. Esto es un enlace simbólico a básicamente los dispositivos que deben estar acá, o al revés, by ID. Acá lo que estamos viendo es... acá estamos viendo literalmente cómo el kernel ha listado el dispositivo y lo ha registrado. Estas son las abstracciones lógicas que nosotros tenemos para utilizarlo. O sea, nosotros no vamos a usar esto de esa forma, pero sí lo va a utilizar, pero un proceso sí lo va a utilizar de esta forma, haciendo referencia al dispositivo. Bueno, listo, ya estamos viendo un dispositivo. Vamos a agarrar lo que nos puso acá ChatGPT, a ver si... traten de no hacer esto de copiar y pegar código y ejecutarlo así rápidamente, particularmente en la computadora de uno. En una máquina virtual o en un entorno controlado, medio que no hay problema. Pero tengan cuidado. Vamos a ponerle Vim, joystick,
ouch.py. Lo vamos a guardar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutarlo. Python 3 joystick.py. No le puse el dispositivo. /dev, /input, dijimos JS2. Botón 1 liberado. Vamos a agarrar, a ver qué se está viendo en la pantalla. Acá tengo el mouse. Excelente. Excelente. Bueno, acá estamos haciendo uso de un dispositivo a través del joystick-script. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro proceso, en este caso, vamos a verlo así, PCAUX, nuestro proceso Python 3, bueno, el nombre del script sale trucado, está haciendo uso de un dispositivo. ¿Por qué? Porque puede verlo, tiene acceso a él y los permisos del archivo se lo permiten. Entonces, podemos usarlo bien como estamos viendo acá. Bueno, no estábamos viendo acá porque ahí está. Ahí lo saqué de ChatGPT. Acá tenemos el proceso Python que está utilizando el dispositivo JS. A ver, vamos a hacer otra pregunta a ChatGPT. Pasa que me olvido de que está prendido, entonces tapa parte del monitor. Vamos a hacer así. Volvamos a ChatGPT. Vamos a ponerle este comando. ¿Cómo puedo monitorizar u observar qué dispositivos está usando el script, vamos a poner así, en ejecución? Pasar solo los comandos. Bueno, esto me lo imaginé que iba a ir por este lado. Vamos a meterle una terminal acá abajo. Sabía que iba a tirar uno de estos, a ver si se está viendo bien. Se está viendo bien. Entonces, primero el PID. Esperen que voy a apagar esto. El PID es el 2341. Vamos a prender de vuelta esto de acá y vamos. LSOF. LSOF permite ver los archivos abiertos, básicamente. Entonces vamos a poner LSOF -P. Va a decir qué archivos abiertos tiene el proceso, en este caso 2341. Y bueno, acá estamos viendo esto. Esto es ver los recursos que utiliza un proceso. Estos son los recursos del sistema. ¿Qué tipo de recursos tenemos que está utilizando el sistema? En principio, este dispositivo de entrada. Pero también está leyendo otro tipo de archivos. Este dispositivo, por ejemplo, el PTS1, que es un dispositivo lógico de entrada de caracteres, que es lo que usan las terminales y pseudoterminales. Y después archivos comunes, en este caso son librerías. Y acceso a directorios, el directorio de raíz y el directorio de usuario. Entonces ahí entramos en otro campo de dispositivos. Porque también el file system, o sea, el sistema de inodos, la estructura de árbol de directorios que un proceso puede ver, es básicamente también un conjunto de recursos del sistema a los que el proceso tiene acceso, tiene vista. Los directorios, los archivos, en realidad son inodos y son objetos, son elementos que existen dentro de un sistema de archivos, como por ejemplo XFS, XT4 y ese tipo de cosas. Eso también son recursos del sistema. Son objetos que un proceso puede utilizar, administrar y gestionar. Dejando de lado esa idea de recursos del sistema como archivos y etcétera, etcétera, también podemos monitorizar de forma, porque esto es bastante directo, o sea, hago un LS y estoy viendo cosas. Pero hay algunos tipos de recursos que funcionan a mucho más bajo nivel. Porque nosotros acá vamos a decirle nivel de usuario. Nada, el proceso LS puede ver las cosas y nos los muestra. En realidad, lo que estamos viendo es una representación para un ser humano. Nos presenta letras. Adentro de la máquina funciona muy distinto. Y en ese modelo, por ejemplo, usar el comando top, a nosotros nos está mostrando qué recursos del sistema está utilizando un proceso y en qué medida. CPU, memoria,
Sí, CPU, memoria, si está utilizando memoria swap, etcétera, etcétera, etcétera. Después, más allá de esto, por ejemplo, cuando listamos las interfaces de red, también estamos listando recursos del sistema. En este caso son los dispositivos de red. Podemos tener representaciones de interfaces físicas, representaciones de interfaces lógicas, la de bucle local, o esta de Docker, que es una interfaz de red que es lo que le permite comunicación a los procesos que se ejecutan dentro de un contenedor. Que eso va a ser, bueno, lo siguiente que vamos a empezar a explorar. Cómo se le presentan a los procesos capas, ¿no? O vistas reducidas, parciales o con otros nombres de los recursos que nosotros normalmente veríamos o que los procesos del espacio de usuario normalmente verían. Por ejemplo, podríamos tener acá, esto me lo tengo anotado, no sé, las interfaces de red, bueno, LSOF, archivos abiertos, ya lo hemos visto, dispositivos de entrada, sonido, monitorizar, no sé, netstat, por ejemplo, netstat -tpn, no está instalado. Podríamos, bueno, puertos en uso. Vamos a ponerlo así. Copiar, ahí está. Puertos en uso, no hay nada. Está bien. Bueno, sockets. Los sockets me permite. Uy, hay un mosquito dando vuelta ahí. Sockets. Acá, los sockets. Los sockets son, vamos a entenderlo como. El socket es como un punto de entrada, salida de bytes, básicamente, que utilizan los programas para comunicarse. Esto entra dentro de lo que es IPC, Interprocess Communication o algo así, no me acuerdo bien. Creo que iba por ese lado. Que bueno, son mecanismos de comunicación entre procesos. Como un proceso le puede comunicar información a otro. A través de un socket, a través de este dispositivo lógico, que donde entran caracteres por un lado, salen caracteres en realidad, donde entran bytes por un lado, salen bytes por el otro. Entonces el otro proceso lo recibe. Y este canal puede ser bidireccional, entonces entra el otro proceso puede devolver y el proceso original recibir. Creo que habíamos hecho en el pasado. Pasa que yo, o sea, me está costando bastante seguir como una línea que creo que ahora la estoy medio respetando, pero a veces hago streams, a veces hago un video random suelto, en lo que no lo subo al canal, y a veces ni lo subo, o subo partes a una red social. No soy muy consistente en eso, pero bueno, habíamos hecho justamente algún laboratorio sobre lo que es el uso de sockets para controlar un semáforo. Si perdí, si es los media, lo voy a volver a grabar. Porque estaba bueno aparte. Pero bueno, eso lo de acá, los sockets. Bueno, nada, otro tipo de recurso del sistema. Podemos estar así enumerando cientos de cosas, pero bueno, el video se va a hacer innecesariamente largo. Yo quiero que solo sea largo. Así que vamos a ver con lo siguiente que seguimos. Bueno. Bueno. Bien, entonces, medio para esta primera parte, ¿no? De entender acerca de qué son los procesos y como puente para la siguiente parte, vamos a cerrar esta idea. Lo que los procesos tienen es lo que se llama una vista a recursos del sistema. ¿Qué es lo que pueden ver? No tiene que ver ni con privilegios, ni con control de acceso, ni nada por el estilo. Sencillamente es qué puede ver un proceso. O sea, ¿qué puede conocer? ¿Qué puede saber del sistema en el que habita? Entonces, esta idea de vistas la podemos, o sea, técnicamente se llaman namespace, ¿no? Y si han estudiado un poquito sobre contenedores o leído algo, siempre van a notar que se hablan de los namespace, ¿no? Que es como se aíslan y agrupan recursos para un proceso dado. Ahora bien, el tema de los namespace
en realidad, los distintos tipos de recursos se organizan adentro de unas categorías, vamos a decirle. Esto no es tan así, pero vamos a ponerle algún tipo de... para poder visualizarlo. Según el tipo de recursos, se organizan detrás de lo que se llama un namespace. Entonces, el namespace de ese tipo de recursos a un proceso le pueden mostrar mayor o menor cantidad de esos recursos que agrupa. Los namespace son varios, de acuerdo a estos conjuntos de recursos, pero en ningún momento vamos a decir que generan nuevos recursos. Sencillamente, cuando se crea un namespace, va a representar un conjunto fijo de recursos que puede o no mostrarle a un proceso. Esto lo vamos a tratar de hacerlo, porque acá sí nos estamos metiendo en terreno bastante abstracto, pero vamos a tratar de ir mostrándolo. Vamos a hacer un poco de lugar acá. Bueno, vamos a cerrar esto. Exit, esto acá. Ok, bueno, vamos a listar un directorio, ls/proc. Este directorio básicamente lo que tiene son, no quiero usar la palabra volcados, pero a través de los archivos que acá se muestran, tenemos información de los recursos del sistema. Básicamente, cuando pongo, por ejemplo, free-h, ¿no?, que me va a mostrar la memoria, básicamente este programa lo que está haciendo es parsear información que existe dentro de estos archivos, como por ejemplo proc meminfo. Entonces lo que hace eso, el programa free lo que está haciendo es con la opción "-h", es mostrarme el uso de la memoria y lo extrae de acá. Si, no sé, CPU info, el comando CPU info, ¿dónde está? No está. LSCPU. Esto me va a dar información acerca de la CPU, otro dispositivo o recurso del sistema. Y esto lo vamos a encontrar también en proc CPU. Claro, es el archivo, no es un comando. CPU info. Y ahí lo tenemos lo mismo, básicamente. El comando me está mostrando lo que contiene un archivo. Y además, vamos a tener dentro del directorio proc directorios por cada proceso. Entonces, cuando de repente, no sé, utilizamos el programa lsoft para saber qué archivos tiene abierto un proceso, es porque va a leer estos volcados y puede parsear o inferir en esa información, porque ahí está ese mosquito horrible, lo voy a atrapar en algún momento. Lo detesto. Puede parecer esa información porque existe adentro, o sea, dentro de estos directorios, que si nos fijamos bien, son los PIT de los procesos en ejecución. Entonces estos archivos tienen información acerca de los recursos globales del sistema, vamos a decir. Pero esto tienen información, estos directorios, tienen información acerca de, claro que no me va a dejar, vamos con privilegios. Tienen información acerca de los recursos que está utilizando un proceso, básicamente. Todos los recursos asignados al proceso, los recursos del sistema. Entonces yo había dicho que los namespace son esta suerte de categorías en las que un proceso, son estas categorías que agrupan distintos tipos de recursos. Entonces cuando se dispara un proceso, se le van a asignar una plantilla. No sé, la palabra no es plantilla, porque acá puede ser confuso. Vamos a tratar de verlo de forma práctica. Voy a poner esto así. Primero que nada, dentro de lo que son los recursos propiamente dichos del sistema, estos namespace, tenemos, por ejemplo, vamos a listarlos así. Vamos a agarrar eco pesos. Esto me va a devolver el PIT de la shell que estoy utilizando. Me voy a ir como root.
Voy a ir como root y vamos a hacerle un ls approx 2441 ns, vamos a hacerle un ls menos l. Menos l. Entonces acá vamos a encontrar que estos son los namespace. El namespace cgroup, el namespace IPC, el namespace MNT, net, pid y así. Entonces, por ejemplo, detrás del namespace MNT, básicamente lo que tenemos es el árbol de directorios. Esto genera una vista de la estructura de file system que un proceso ve. O sea, si el proceso ls puede ver esto, es porque el namespace MNT lo permite. Si el proceso ping puede enviar un paquete de datos a google.com, es porque el namespace net lo permite, porque le permite ver la interfaz de red NP003 y enviar un paquete de datos, en principio, al dispositivo, el gateway de la red, que está definido con IP route. Y al mismo tiempo, el protocolo IP y la posibilidad de utilizarlo también es un recurso del sistema. En realidad, si tenemos la máxima de en Unix todo es un archivo, también todo lo que usamos es un recurso del sistema, básicamente. Y aún más, con el comando rp, lo que estoy viendo, no lo tenemos. Bueno, no importa. A ver, espera, lo voy a instalar. Listo, quedó instalado. Entonces tenemos ARP, tables. Lo que pasa que es un... No, esto está en NetTools y NetUtils. Bueno, no voy a dar... Bueno, no importa. Quería mostrar la tabla de RP, que es información que está adentro de la interfaz de red. Eso también, o sea, pasa que ahí es donde entramos a capas de atracción más bajas. Necesitamos programas que nos permitan mostrar esa información, ese recurso, hacerlo visible de alguna manera para nosotros. Pero bueno, volviendo al punto este. El cgroup, el IPC, el MNT net, por ejemplo, el namespace net, el namespace PID, permite que un proceso vea a otros procesos. No sé, que el namespace time, un proceso accede al reloj y ese tipo de cosas. Entonces, los distintos tipos de recursos del sistema se agrupan atrás de un namespace. Entonces se genera, o sea, todo proceso va a tener todos los namespace, pero un namespace para un proceso por ahora no es único. O sea, este numerito que tenemos acá es un identificador del namespace creado. Entonces, como conjunto, todos los procesos tienen la misma cantidad de namespaces, porque básicamente, si no los tuviese, no pudiese ejecutarse en el sistema. Básicamente, en principio, un proceso tiene acceso a todo el sistema. Pero después se crean namespaces donde se van a limitar o se va a permitir la vista de determinados recursos o no. Entonces ahí ya empieza a entrar el concepto de aislamiento. Porque de repente un proceso que tiene el namespace net no ve las mismas interfaces de red o de la misma forma que las ve otro proceso que pertenece al namespace net. Porque si bien son la misma categoría, son namespaces creados diferentes con diferentes propósitos para diferentes procesos. Entonces vamos a verlo esto medio de la siguiente manera. Es un tema difícil, pero vamos a verlo así. Primero que nada, nosotros tenemos que este proceso, vamos a hacerlo así, lsns, yo voy a agarrar todo esto de acá, yo me lo voy a ir copiando, porque esto lo voy a utilizar en otro, lo vamos a usar con ChatGPT.
No, ahí no. Lo vamos a ir... vamos a agarrar un ps-tree menos ps, el 2441. Este es el proceso que yo utilicé. Ahora vamos a ver los procesos, el namespace o los namespace a los que pertenece el proceso padre. Entonces vamos a hacer así. ls-l barra proc barra 1578 barra ns. Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, el mnt. Vamos a tomar el número de final, 841. El namespace mnt 841. El proceso padre de la intérprete bash que estoy utilizando. Entonces vamos a tener que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el mismo número. Esto quiere decir que este namespace con este número es compartido. De hecho, es heredado. Cuando un proceso se inicia, por ejemplo, hereda cosas del proceso padre. Porque en realidad el método de crear nuevos procesos es lo que se llama fork. El proceso que dispara un proceso en realidad está haciendo una copia de sí mismo. Después el proceso resultante recambiará la información que tiene que almacenar en el espacio de memoria. Pero en principio es un fork de un proceso padre. Entonces un proceso hijo, por ejemplo, puede heredar variables exportadas, o lo que llamamos también variables de entorno. Y de la misma manera va a heredar los namespace a los que pertenece el proceso que los originó. Entonces, básicamente, los procesos son heredados de padres a hijos. Ahora vamos, por ejemplo, vamos a ir más para arriba. Vamos a saltar este de acá y vamos a este de acá, al proceso 1. Entonces, en vez de... vamos a ir al proceso padre de todos y vamos a agarrar el proceso MNT. Y vamos a ver que MNT es tiene el mismo ID que, no sé, dijimos MNT, ¿no? Sí, 841, 841, 841. Y lo mismo va a pasar con IPC. 1839, 1839, 1839. Todos esos, ¿cómo se dice? Namespace son heredados de su proceso padre. Entonces, todos estos procesos vamos a entenderlos del espacio de usuario, porque al final son procesos que vamos a utilizar los usuarios y también algunos procesos del sistema, como los servicios y ese tipo de cosas, comparten en los mismos namespace. Entonces, tienen una vista del mismo universo todos los procesos en ejecución. En principio, no todos, pero en principio, vamos a ponerlo así, los procesos de espacio de usuario, todos tienen el mismo conjunto de namespace. Y a través de ellos, o sea, cada namespace tiene su ID y bueno, atrás de esa ID es donde se permite o se filtra los recursos que puede ver. Ahora, para ver otros tipos de procesos que tengan namespace diferentes, es decir, no diferentes que MNT, todos van a tener MNT, todos van a tener net, todos van a tener PID, pero lo que va a tener es un namespace con una ID diferente, porque esa es la vista que se le filtra al proceso para que pueda acceder a recursos del sistema. Bueno, para ver una diferencia, o para empezar a diferenciar estos namespace y para visualizar esta idea de que un contenedor es un proceso, en realidad un proceso que se ejecuta aislado del sistema, es que en realidad es un proceso que tiene sus propios namespace. Y a través de estos va a haber los mismos recursos del sistema que el resto de procesos del sistema, pero de forma diferente, o con otros nombres, o directamente no verlos. Porque al final el namespace es como una especie de filtro a los recursos del sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por acá. Ya dijimos, vamos a agarrar el proceso 1, los namespace del proceso 1. Esto es un proceso del sistema. Yo voy a ejecutar, en este caso, vamos a poner docker room -d
menos rm. Vamos a poner Ubuntu Apache 2. Ahí está. La opción "-rm" es para que cuando el proceso... esperen que esto va a ir en contradicción con el "-d", para que cuando se cancele o se detenga el proceso en ejecución, se elimine el contenedor, o sea, no quede el contenedor de forma persistente, nada más. Entonces, ahí va a descargar Apache. Bueno, ahí está en ejecución. Ahora bien, si yo hago un ps aux, ¿no? Esto es el sistema operativo, o sea, no estoy en otro lado. Vamos a ver que aparece el proceso por acá. Vamos a ver. Vamos a filtrarlo así. grep Apache. Entonces este proceso, que está en un contenedor, se está ejecutando como un proceso más dentro del sistema. Comparte el mismo espacio, o sea, en el sentido de es un proceso que se ejecuta en paralelo con el resto de procesos del sistema y tienen acceso al mismo kernel. Ahí está la gran diferencia con la virtualización, porque en la virtualización se emula una máquina para ejecutar un kernel dentro de esa máquina. Y acá no hay ningún tipo de emulación. Es solamente un proceso como cualquier otro, solamente que sus namespace le está mostrando otra cosa. Entonces vamos a verlo de esta forma. Primero que nada, vamos a verlo así. ps Apache 2, vamos a agarrar el primero, el que dispara el proceso padre. Tiene el PID 3093. Vamos a hacer un ls, el proceso 1, los namespace. Ya dijimos que, por ejemplo, no sé, el proceso 2441 tiene las mismas ID de namespace que el proceso 1, porque al final es un descendiente. Entonces ha heredado los mismos namespace. Ahora bien, vamos a ver los namespace del proceso donde está 3093. NS. Entonces vamos a empezar primero con el MNT, el namespace MNT. Este namespace con esta ID básicamente permite ver todo el árbol, voy a abrir el terminal, permite a un proceso ver todo el árbol de directorios del sistema. Completo. El namespace, en este caso, donde está MNT, tomo el último número, sino porque es muy largo, ¿no? El 841, el namespace 841, permite una vista total del file system. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a ver que el namespace del proceso Apache, que está ejecutándose a través de Docker, es diferente. Es el 222. Entonces esto ya me está dando una idea que un proceso adentro de ese... de un proceso que sea hijo de... o mejor dicho, no de este proceso, bueno, sí, o de este proceso, o cualquier proceso que se esté ejecutando en el contenedor, ya no tiene la misma vista del file system que un proceso que se ejecuta fuera del contenedor. De hecho, vamos a verlo de esta forma. Fuera del contenedor, yo voy a listar el directorio /dev. Tengo todo esto. Voy a ejecutar una shell para explorar el interior del contenedor. Docker exec -ti docker exec -ti. Bash. Ahí está. Entonces voy a hacer ls/dev. Entonces vamos a ver que la vista al directorio es diferente. Porque ¿cómo se dice? El namespace MNT le está presentando un file system diferente al proceso. Vamos a hacer lo siguiente. Volvemos acá. Voy a ver los namespace del proceso Apache. Son estos.
Vamos a ver los namespaces del proceso padre. ps3 menos ps3 menos ps, y dijimos 3093, menos L creo que era, no, copy, menos T. $30.93. ¿Cuál es el proceso padre? 3070. Entonces vamos a ver los procesos, los NS del proceso padre. 3070. Entonces comparemos. El proceso padre tiene el 841 MNT, pero el proceso hijo tiene el 222. El proceso padre ve el file system normal, el que ve cualquier proceso que ejecutaríamos en el sistema, mientras que su proceso hijo ve un file system diferente. Al ver un file system diferente, ve una capa de recursos del sistema diferente. Vamos a ver otro caso. El namespace net, el 1840. Este 1840 ya lo vimos antes. Este net utiliza el 1840. Este otro net utiliza, esto sigue siendo Apache, el 1840, el proceso 1. El proceso padre de Apache, o sea, Docker, sigue siendo un proceso de este espacio de usuario, sistema, vamos a decirle, del namespace general, vamos a decirle. Ese namespace net 1840 tiene acceso a estas interfaces de red. LO, NPSLS3, Docker 0. Esta interfaz de red que es para el contenedor que acabo de disparar. Entonces tenemos que nuestro contenedor, ls-l 3093, vamos a ver que el net es diferente que el de su proceso padre. 1840, 2228 para el proceso Apache 2 que está dentro del contenedor. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a poner IPA. Estos son los dispositivos a los que tiene acceso cualquier proceso en este namespace, pero vamos a ver los dispositivos a los que tiene acceso los procesos que se ejecutan dentro del contenedor con su propio namespace net. Hay que instalar, denme un segundo. Bueno, 10, instalando ahí. Perfecto. Listo, seguimos adentro del contenedor, ¿no? Entonces vamos a repetir. IPA y acá está. Lo que estamos viendo, fíjense, ¿por qué veo otras interfaces de red? Una ETH-IF6, LO. De hecho, vamos a verlo así. Fíjense lo que es ¿dónde está? Vamos a comparar, a ver si tenemos Inet6. Bueno, esta zona de loopback no va a tener MAC address, así que esto es igual en cualquiera de los dos. Pero esta interfaz de red ETH0/IF6 es una interfaz de red lógica que le presenta el namespace net a este proceso que se está ejecutando a través de Docker. Pero, bueno, insistir, no es un proceso diferente al resto del sistema, diferente a los procesos que se están ejecutando en el sistema. Es un proceso como cualquier otro, solamente que lo que ve es diferente, a lo que tiene acceso es diferente. Por eso ahí entra esta idea de aislamiento, porque ningún proceso, o mejor dicho, cualquier proceso que se ejecute en este contenedor va a tener acceso al namespace net, pero a través de ese namespace es esto lo que ve. No ve los dispositivos reales del sistema. Vamos a comparar, por ejemplo, esta MAC address. Termina en 4A88. No hay ninguna interfaz de red acá que termine en 4A88.
En realidad, esta interfaz de red lógica la utiliza el proceso padre, o sea, el servicio Docker, la utiliza para intercambiar paquetes con esta interfaz lógica que el proceso Apache dentro del contenedor ve. Y ahora, ¿por qué yo no veo esta interfaz lógica si existe dentro del sistema? Porque el namespace de acá no ve ese otro namespace, ve lo que ya ve, lo que nosotros tenemos. Entonces fíjense que hay recursos que existen en el sistema que nosotros nunca podríamos ver, aunque estemos en los namespace típicos o de arranque que nos permiten ver en principio la mayoría de las cosas del sistema. Hay cosas a las que nunca desde el espacio de usuario vamos a tener acceso, porque sencillamente el kernel no nos presenta esa vista. Al proceso Apache que está en el contenedor no le presenta una vista general del sistema y a nosotros no nos presenta una vista de los recursos que sí se le presentan al proceso Apache. Pasa que yo acá estoy viendo una comparativa desde dos lugares diferentes. Entonces, medio ya para ir cerrando esta parte de los namespace y la vista al recurso del sistema, que ha sido complicada. Estos son temas realmente muy abstractos de ver, ¿no? Porque básicamente funcionan a bajo nivel. El sistema operativo nos abstrae de tener que entender estas cosas para que sencillamente usemos la computadora sin preocuparnos por estos detalles. Pero bueno, cuando necesitas hacer tareas un poco más avanzadas, como, no sé, en este caso, ejecutar un emulador dentro de un contenedor, tiene que tener cierta comprensión de cómo funcionan los recursos del sistema. Y aparte también, desde otro punto de vista, está bastante interesante porque nos permite entender por qué los contenedores se dicen que están aislados. Que es, entre comillas, aislados, porque habitan el mismo lugar, solamente que lo ven de una forma diferente, porque el namespace que se les crea para ellos impone un filtro e incluso le va a mostrar cosas que desde fuera del contenedor no se pueden ver, pero desde dentro del contenedor sí. Entonces ahora lo siguiente sería ver cómo trabajamos con dispositivos. Ya entendiendo este panorama, espero, podemos meternos a lo que es la parte de dispositivos. Empezar a utilizar dispositivos que están en el namespace externo, pasarlos como dispositivos en el namespace interno o el namespace del contenedor. Bueno, ahí ordené un poco el escritorio, hice un poco de lugar para tener ChatGPT sin que me tape las ventanas. Entonces vamos a empezar primero con lo siguiente. Vamos a... Le voy a hacer en dos partes para que sea un poco más entretenido. Primero voy a levantar una terminal, voy a levantar un Debian, voy a correr un Debian y con una shell interactiva. Entonces vamos a poner así. Docker room -ti -rm Debian bash. -rm -rm. Entonces, mientras hace eso, le voy a pedir a Docker, y le voy a pedir a Docker, le voy a pedir a ChatGPT, no, ya está, qué rápido. Le voy a pedir a ChatGPT todos los comandos para instalar Alsa en Debian. Entonces vamos a tener que utilizar libasound, creo que ya no se usa más, apt update, apt install, alsa utils, alsa base, y no, libasound no va más, así que lo dejamos ahí. Esto se está instalando adentro de un contenedor, gente. Alsa base, ¿cómo que no? Apt install aptitude. A ver, con esto. Aptitude es otro gestor de paquetes de línea de comandos. Pasa que a mí me gusta porque muestra mucho mejor la salida. Aptitude de la salida de las búsquedas. Search alsa. A ver qué tenemos.
alza utils, alza utils, alza utils. Bueno, no importa. Primero quiero ver que veamos acá otra cosa. Esperen que voy a abrir una terminal abajo y vamos a poner así. ls/d. Yo no tengo el directorio con los dispositivos de sonido. ls/dev/snd. Acá sí, afuera. Adentro, ls/dev/snd no está. Entonces vamos a probar lo siguiente. Vamos a hacer así. Voy a salir. Voy a repetir el comando, pero esta vez le voy a poner el dispositivo. -d -devis /dev /sout /dev/snd. Ahora, en este contenedor que acabo de lanzar, con el comando -devis, lo que hace Docker es añadir en el namespace mnt esta ruta. Entonces, vamos a hacer así, ls/dev/snd afuera del contenedor. Vamos a hacer ls/dev/snd dentro del contenedor. Y vamos a ver que tenemos los mismos archivos. O sea, esto se excluye. Tenemos los dispositivos. No significa que el contenedor tenga el mismo namespace que el proceso padre. El contenedor tiene su propio namespace, con el acceso al árbol de directorios, a su propio file system. La diferencia es que ahora, en ese file system, se le permite ver esta ruta que está afuera del contenedor. ¿Entiende? Pasa por ahí. Entonces ya hemos roto esta suerte de aislamiento. ¿Por qué? Porque ahora puede haber un recurso más que antes no podía. Vamos a instalar alza utils, a ver, apt update apt install alza utils. A ver qué opciones me da para instalar, qué paquetes me da. Tenemos alza utils y las dependencias. Bueno, se supone que va a instalar todo lo necesario. No aparece como alza base. Alza base sí aparecía en ¿cómo se llama? No me sale el nombre. En Ubuntu. Bueno, vamos a decirle que sí. Ahora bien, si no me acuerdo, creo que le habíamos pedido los comandos anteriores a ChatGPT, el apply y eso, ¿no? Okay. Acá está. Vamos a ver. Estoy utilizando la placa de sonido desde dentro del contenedor. Vamos a probar el otro comando. Bueno. Front, center. Excelente. Tenemos audio. Un proceso dentro del contenedor tiene audio. Entonces voy a hacer otra cosa. Vamos a llevarlo un poquito más allá. Voy a crear un directorio. Docker, vamos a poner así. Alza. cd docker alza. Y vamos a poner vim. Docker file. Entonces vamos a hacer lo siguiente. From Debian latex. Vamos a hacer un room apt update apt install alza utils -i. Así a secas, ¿no? Porque ya lo había hecho. Alza utils -i. Y lo segundo era reproducir el sonido.
reproducir el sonido. Entonces CMD, le vamos a poner así y vamos a empezar con el speaker text. Entonces esto sepan que se hace como una lista, por eso hay que poner entre comillas cada parte y separado por comas. Y es todo. Debian Latex, porque es todo lo que hicimos. Levantamos el contenedor. Excelente. Entonces vamos a hacer así WQ y vamos a crear la imagen. Docker build -t. Vamos a ponerle Docker alza. Punto. Entonces se supone que ahí va ya a crear la imagen. Ok, ahí terminó la imagen. Está muy oscuro esto. Esperen que vamos a cambiar el perfil. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner algo más clarito. Ahí está. Bueno, acá está. Ya hizo todo. Entonces voy a listar las imágenes. Docker image. Y tengo Docker alza. La imagen Docker con el tag alza. Entonces lo que tendremos que hacer es esto. Docker room. Docker alza. Y ya. En principio, esto tendría que funcionar. Opa, upa, upa. Ah, ¿qué no hice? No hice el dispositivo. Fíjense que no pudo porque no tuvo acceso al dispositivo. --devis /dev /snd. Recuerden, devis no está habilitando el dispositivo. En realidad devis lo que está haciendo, el parámetro, es decirle a Docker que cuando genere el namespace para el proceso que se va a ejecutar, le dé acceso a esta ruta que está a este conjunto de recursos que tiene acceso también su proceso padre y otros procesos del sistema. Y ahí está funcionando. Creo. Ahora vamos a ir con otra cosa, porque acá llegamos al dispositivo de sonido. Con el mismo criterio que hicimos esto, podemos hacer el contenedor para trabajar con el dispositivo de joystick, por ejemplo. Entonces el mismo script lo vamos a meter en un contenedor de... También vamos a hacer una imagen y vamos a disparar un contenedor. Bueno, vamos con lo que es utilizar como dispositivo el joystick dentro de un contenedor. Tal vez no sea muy distinto en principio con lo que hicimos antes con el de la placa de sonido, pero sí lo que va a cambiar es obviamente por el tipo de aplicación que se ejecute dentro del contenedor. Entonces vamos a empezar por acá. Primero voy a crear el directorio para Docker. Docker alza no, le vamos a poner Docker Joy. cd Docker Joy. Vamos a crear el Docker file. Y dentro de esto vamos a poner lo siguiente. Esto medio que ya me lo armé para ser más rápido. No. Vamos a poner así. Primero, desde la imagen que vamos a utilizar, una de Python. Después vamos a crear el directorio donde va a estar el script. Vamos a poner así. Esperen que... Ahí está. Vamos a hacer un poco de lugar. El directorio de trabajo va a ser el directorio app. Vamos a copiar el archivo joystick.py, el que ya creamos antes, al directorio de trabajo dentro del contenedor. Y vamos a poner como cmd. Acá no estamos utilizando el formato de lista. Esto probablemente dé una advertencia. Pero bueno, es lo mismo. Pasa que quería que se vea más claro. Entonces tenemos que Python trend -u. El -u es importante porque muchas veces, como es este caso, el programa, el script,
muestra una salida constante. Si no ponemos el menos U y esa salida se guarda en un buffer, no la vamos a ver nunca. Porque, bueno, está por el mismo hecho, por el mismo aspecto de los namespace. Entonces, le ponemos así, Python 3 menos U, la ruta del script a ejecutar. Y como este script lleva como parámetro la ruta al archivo del dispositivo, que en este caso es el joystick, se lo vamos a pasar por variable de entorno cuando levantemos el contenedor. Entonces vamos a hacer así. Guardamos. ls, me falta el script, mb. Joystick, acá nomás, ls, ahí estamos. Entonces vamos a poner docker will, -t, docker, joy, stick. Punto. Si todo sale bien, tendremos que hacer docker run, -rm, -devis, /dev, /input. Y acá el importante, que es el input file. Entonces vamos a poner así. -e, variable de entorno, input file, igual, /dev, /input, /js2. Era así, no recuerdo mal. A ver. Sí, era js2. Y docker joy, stick. Ahí está. Listo, estamos ejecutando este script dentro del contenedor. Vamos a ver, se ve todo acá. Excelente. De 10. Entonces ya hemos utilizado el dispositivo de sonido, hemos utilizado un dispositivo de entrada y ahora vamos a ver cómo utilizar un dispositivo de video. Es decir, vamos a ejecutar programas gráficos que están dentro del contenedor. La parte de video funciona un poquito diferente en este caso. La parte de video en realidad es un servicio, es un recurso como cualquier otro, pero se usa a través de un servicio. Por ejemplo, en este caso, el servicio que permite lo que es la renderización de lo que es la aplicación. O sea, esto es así. Una aplicación gráfica necesita enviarle la información, los mensajes, a un servicio gráfico. El servicio gráfico recibe esos mensajes que básicamente le están diciendo de qué tamaño es la ventana, qué iconos poner. O sea, es el servicio gráfico el que va a dibujar lo que le dice el proceso o el programa gráfico al servicio. Entonces el servicio va a utilizar un display donde mostrar eso que renderiza. Entonces los programas que se ejecutan en un escritorio en general utilizan, vamos a poner así, un socket. También puede ser por red, pero en este caso es a través de un socket. El socket lo vamos a encontrar en el directorio TMP y Unix. Y el socket es este archivo, X0. Otro recurso. Ya hablamos de los recursos como sockets. Ahora bien, un programa gráfico se ejecuta. Es complicado ejecutar un programa gráfico desde un contenedor porque muchas veces los programas gráficos requieren muchísimas dependencias y otros servicios además del sistema gráfico. Por ejemplo, no sé, Qt requiere servicios que exponen librerías y cosas propias de Qt, qué sé yo, porque ya son como sistemas gráficos o requieren, son como, vamos a decirle, aplicaciones visualmente más complejas. Entonces, o sea, no es algo que haga X o Sorg, pero sí es algo que va a hacer el propio programa que después le enviará sus mensajes al servidor gráfico. Entonces es un poco complicado, con un poco de paciencia se puede lograr. Yo lo he hecho con navegadores web, que es como el máximo de la privacidad, tipo, pestaña, ¿cómo es? Modo incógnito. No, ejecuto un navegador en un contenedor de forma efímera y cuando cierro el contenedor desaparece y ya está, mi navegación fue inexistente. Entonces esa es una forma bastante interesante
de ejecutar un navegador desde un contenedor. Eso podría ser un buen tema. Pero ahora lo vamos a hacer un poco más sencillo con el propósito de que esto salga. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a lanzar un contenedor y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bueno, esto lo voy a poner así. Vamos a hacerlo de esta forma. Docker room menos rm menos ti y vamos a poner, le vamos a dar acceso a, esto es medio largo así que lo voy a copiar. La barrita sí es para no tener que, ¿cómo se dice? No tener que poner todo en una sola línea. Permite la múltiple línea en línea de comandos. Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo no es habilitar un dispositivo, sino lo que estoy haciendo es un punto de montaje entre un directorio de un namespace externo, o sea, el namespace que estoy usando como usuario del sistema, con procesos normales del sistema, y el directorio dentro del contenedor, que básicamente es una vista del árbol de directorios o de file system propias de ese, ¿cómo se dice? De ese namespace, que ya lo vimos hace un rato. Entonces, habilitamos ese punto de montaje, después pasamos una variable de entorno que el display es algo así como, eso como les digo, la salida. ¿Por qué salida va a ir lo que el servicio gráfico renderiza? Bueno, va a ir por, esperen que esto no va, no, va a ir por el display que tenga la variable de entorno display y probablemente sea 2.0. Echo.display 2.0. Perfecto. Y finalmente, bueno, vamos a ejecutar un Debian y un intérprete bash. Excelente. Entonces ahora, nada, lo que voy a ejecutar es un navegador de archivos. Un navegador de archivos que está dentro del contenedor. Yo tengo un navegador de archivos. No, mentira, no tengo un navegador de archivos en este sistema. Aplicaciones, utilities. PCMan FM. Tengo un programa que se llama PCMan FM. Entonces acá estoy viendo el directorio de usuario. Y este es el navegador de archivo PCMan FM. Dentro del contenedor voy a instalar el explorador de archivos o navegador de archivos Tuner. Entonces vamos a poner apt update apt install tuner-i. Instalo esto porque ya lo probé y sé que funciona así de una. Bueno, ahí terminé de instalar, me di cuenta que quedó ChatGPT abierto y acá está. Bueno, esto es el navegador de archivos de acá del sistema este. PCMan FM se llama. Es más, vamos a verlo de vuelta. Aplicaciones, System, File Manager, PCMan FM. Excelente, lo que estoy viendo es mi directorio de usuario. Eventualmente vería el directorio raíz. Y es este de acá. Ahora voy a ejecutar el navegador de archivos Tuner que está dentro del contenedor. Fíjense, esto es el file system de dentro del contenedor. Este proceso se está ejecutando dentro del contenedor, o sea, en el mismo sistema, pero tiene su propio namespace. Y la información gráfica, o sea, los mensajes gráficos, se los está enviando al servidor gráfico del escritorio a través del socket que les pusimos. Entonces le dimos acceso al servicio gráfico para que renderice su ventana. Entonces esta es otra forma de acceder a dispositivos, que en realidad no es acceder a dispositivos, porque no está accediendo al dispositivo gráfico, al de la placa de video. Está accediendo al servicio. Esa es la gran diferencia. Antes accedíamos a la placa de sonido, accedíamos al joystick, específicamente al dispositivo, pero acá estamos accediendo a un servicio externo a través de un socket. Si tuviese habilitado, por ejemplo, para recibir conexiones TCP, entonces tal vez podría hacer esto a través de red. Y
el programa gráfico se conectaría al servicio gráfico a través de red, pero eso ya es otro tipo de configuración. Teniendo en cuenta esto, si uno tiene paciencia, puede ejecutar programas un poco más complejos que esto, como por ejemplo navegadores web, ¿no? Entonces, si uno se ve en la necesidad, por alguna razón que fuese, ejecutar ejecutar un proceso gráfico y mantener, no con la garantía que una vez que cierre el contenedor, la información es recuperable, pero bueno, bastante dificultosa. Más que nada, cómo funcionan los layers, ¿no? De lo que es el almacenamiento dentro de contenedores. Así que bueno, ya creo que con esto hemos hecho prácticamente todo el recorrido. Hay algo más que podemos hacer, que es el dispositivo DRI, pero ese lo voy a dejar para otra ocasión, que es para renderizar, para acceder a la GPU, vamos a decirle, ¿no? A la aceleración 3D. Pasa que no hay mucho que hacer con eso dentro de un contenedor, tipo, no, sencillamente no. A ver, podríamos probar. Vamos a hacer así, vamos a ChatGPT y vamos a decirle dónde estabas. Quiero probar el dispositivo DRI desde el contenedor, ¿no? Que instalar para ejecutar LX Gear, creo que es Gear. LX Gear, creo que es. A ver. Pero para eso vamos a tener que cerrar esto. GLX Gears, exactamente. Voy a tener que cerrar esto. Exit. Vamos a lanzar de vuelta al contenedor, pero voy a utilizar como dispositivo ---- ahora sí, /dev /DRI. Esto le da acceso a la aceleración. Entonces vamos a hacer un apt update, ahí como dice ChatGPT. Y vamos a instalar lo necesario. Bueno, ahí terminó de instalar. Entonces sería GLX Gears. Es el típico engranaje GLX Gears para probar que esté funcionando la aceleración 3D. Literalmente está usando la GPU. Y nos tira data acerca de cómo los FPS. Bonito, ¿no? Bonito, ¿no? Me encanta, me encanta. Si uno puede ser destrozo si uno quiere, o sea, solamente hay que entender cómo funcionan las cosas y es increíble a lo que uno puede llegar con todo esto. De hecho, por ejemplo, puede llegar a ejecutar un emulador. Así que ahora vamos ya directamente a ver los comandos que utilicé para lanzar el emulador. Ojo que solamente voy a mostrar los comandos. Voy a dejar después en los comentarios, bueno, en los comentarios no, si se fijan en la descripción, voy a dejar los enlaces a las fuentes del Dockerfile y el repositorio del proyecto del emulador y después mi implementación. Les voy a dejar todo en los comentarios, en la descripción, para que si lo quieren replicar, lo repliquen. Yo solamente les voy a mostrar cómo lo ejecuté. Bien, cerramos, vamos a cerrar esto. Vamos a salir del contenedor y les voy a mostrar. ¿Está ChatGPT cerrado? Sí. Esperen que yo tengo esto. Vamos a aumentar un poquito. Vamos a aumentar un poquito esto. Y voy a abrir el fichero room dockernes. Algo que no mostré antes, mala mía, es que si queremos ejecutar un proceso que está en el namespace diferente, a donde están saliendo todos estos procesos gráficos, que es el escritorio y la ventana, y etcétera, 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 tengo que habilitar el xhost más local 2 puntos. Esto va a permitir que
Perdón. Esto va a permitir que desde el contenedor la aplicación gráfica pueda, o sea, X va a permitir a otras aplicaciones utilizar el socket, básicamente. Entonces acá solamente estoy encadenando comandos. Puse punto coma, ¿no? Son 2 comandos. Después Rocket Room, -rm, -name, Zelda, el dispositivo de sonido, el dispositivo de video, la aceleración 3D. No hace falta, solo lo puse por ponerlo, el dispositivo input y el montaje de el socket de X11 y además el display, ¿no? Y después nada, invocamos a la imagen NES que armé para este proyecto y se le pasa como parámetro el juego que tiene que ejecutar. Por eso mismo yo lo que hago básicamente, fíjense, hago un cat run docker txt y lo que hice básicamente es pasarlo por un pipe y dárselo a sh, pero tranquilamente podría hacer esto y ya está. Les voy a mostrar un poquito, esto lo voy a hacer desde acá desde el navegador de archivos. Vamos a verlo de esta forma, home folder. Acá tengo, fíjense, un directorio, el directorio Games, tiene 2 juegos, está el Super Mario y el Zelda. Tengo el directorio NES con este proyecto, este es el emulador. Tengo un Dockerfile, que este Dockerfile es el que tienen que utilizar para crear la imagen. Y creo que nada más de momento. Bueno, creo que nada más. Todo esto lo voy a subir a... ¿Cómo es? Lo voy a subir a un repositorio. Que bien, como les dije, todo esto va a quedar en la descripción o el primer comentario o algo de donde suba el video. Así que nada, si les gustó, nada, suscríbanse, pónganle like, comenten, colaboren, así puedo hacer más de estos en menor cantidad de tiempo posible. Realmente cuesta mucho. Yo pensé que dije, bueno, esto lo hago en una tarde. Hace 3 días que estoy dando vueltas. Porque también he tenido que probar un montón de cosas y que todo lo que vuelque funcione, ¿no? Así que, bueno, nada. Me despido. Nos vemos la próxima con el tema que fuese.